Los números oficiales del coronavirus en la Argentina indican que hay 44 personas fallecidas, 1.451 infectados han dado positivo, personas que han dado positivo, 280 recuperados. 3 semanas ya llevamos prácticamente de cuarentena. ¿Y en qué punto estamos teniendo en cuenta estos números, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que estamos en casa? Bueno, la pregunta se la vamos a hacer, por supuesto, a Omar Suet, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos en un buen punto. La verdad que los últimos días vemos cómo la curva está plana y eso gracias al sacrificio y el esfuerzo que está haciendo toda la gente. La verdad que la mayoría de la gente se quedó en su casa y eso permite que todos los días, a pesar de que estamos aumentando el número de testeos en todo el país, el número de casos positivos se mantiene todavía en valores cercanos a 100 y la cantidad de muertos, por suerte, se mantiene en números bajos todavía, muy por debajo de lo que vemos en Italia o en España o en Inglaterra, que es más del 10% de los afectados. Acá estamos con menos del 3%. Esto es el resultado directo de las medidas que se tomaron a tiempo, sin ninguna duda, bueno, y es lo que nos acaba de decir. De todas maneras, bueno, el viernes vimos imágenes que nos preocuparon a todos, me imagino que ustedes también como profesionales de esto también les debe haber preocupado. ¿Esto puede llegar a tener una incidencia en los próximos días? No lo sabemos y eso depende de la cantidad de virus que haya habido circulando en esos lugares donde la gente estuvo, o sea, de la cantidad de gente con coronavirus que haya estado allí, a los cuales hayan podido contagiar a todas las personas que estuvieran haciendo la cola. Pero la verdad que no lo sabemos y vamos a tener que esperar unos 10 días para ver el impacto real que eso tuvo. Ojalá que no, ojalá porque eran colas de gente grande, ¿no? Y que eran realmente son las personas que queremos que no salgan de la casa, que no estén mucho tiempo fuera de casa y agradecemos que hayan hecho los cambios necesarios para que las colas hoy no estén y que los bancos estén pudiendo atender a las personas con mucho distanciamiento, con más de 1 metro de distancia entre persona y persona y con la menor cantidad de tiempo esperando afuera. Ahí te quería comentar que algunos lugares han tenido una idea muy ingeniosa que ha sido llamar en sus distritos, en sus municipios, al ministerio, a la parte de vacunas, para aprovechar, ya que en el banco hay poca gente y están separados y están yendo a cobrar, sobre todo a la gente mayor, los jubilados, de vacunarlos directamente ahí mismo para no tener que hacer que salgan otro día más después a los hospitales y volver a exponerse. Bueno, es una medida muy importante. Sí, es importante, lo hicieron algunos municipios. Así que sería bueno que todos los bancos lo implementen ahora. Tal cual. Doctor, hay algo que no termina de quedar en claro cuando uno, sobre todo, lee a los especialistas de cuántos test se hacen en la Argentina y si se están haciendo la cantidad de test suficientes, qué es lo que nos falta en ese punto. Cuando miramos la curva nos ilusionamos, pero no puede llegar a ser una falsa ilusión de que en realidad no estamos diagnosticando a todas las personas que deberíamos estar haciéndolo. ¿Cómo es de fondo esa cuestión? ¿Qué es lo que pasa con los test? Mira, se hicieron 9.000 pruebas ya hasta este momento en el país, 8.945 para ser más exacto, de las cuales 7.500 fueron negativas. O sea que estamos haciendo un volumen de test mucho mayor que el que se pudo hacer al inicio de la epidemia y estamos con tasas por millón de habitantes de 200 pruebas más o menos. Eso nos pone en un lugar que no está tan mal, no estamos tan alto obviamente como Estados Unidos, Alemania o Corea, pero no está tan mal. Y los otros factores que nosotros medimos para ver si estamos diagnosticando mucho menos de lo que deberíamos diagnosticar, es la cantidad de muertos y la cantidad de personas en terapia intensiva. Hoy tenemos en terapia intensiva menos de 100 personas y 44 personas fallecidas, o sea que estamos con un 3%, con valores aceptables. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, mortalidad del 20% de los diagnosticados, ahí estaría claramente indicado hacer muchísimo más esfuerzo en testeo porque estamos viendo que estamos solamente llegando a los pacientes más graves. Pero la verdad que se han ido abriendo oportunidades de testeo
y hemos ido cambiando lo que nosotros llamamos definición de caso, que es la explicación al médico de cuándo le tiene que hacer la prueba a los pacientes. Y antes se hacía solamente a las personas que venían del exterior, y ahora en los países, en las ciudades donde hay transmisión, eso es Buenos Aires, todo el conurbano bonaerense, La Plata, Santa Fe, Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba, en esos lugares la gente, cualquier persona que tiene fiebre y tiene algún cuadro respiratorio, por más leve que sea, cualquiera de esas personas van a ser testeadas. O sea, esas personas tienen que llamar para que les hagan la prueba para estar seguros de que no estemos testeando menos de lo que es necesario. Ahora, doctor, me queda un poco más claro en ese punto, sobre todo por los números que usted da. ¿Qué pasa con la salida gradual de la cuarentena? Ya es casi un hecho, lo ha dejado de alguna manera entrever el presidente en las últimas entrevistas que ha dado. ¿Estamos en condiciones, por estos datos de que aplanamos la curva de crecimiento de los contagios, de salir y probar con una cuarentena gradual? Sí y no, digamos, no sabemos porque es la primera vez que vamos a estar en estas situaciones, ¿sí? Entonces, lo mismo con la situación de qué va a pasar en el invierno. Nosotros sabemos que la cuarentena fue efectiva, y es efectiva porque la curva está chata, está aplanada. Pero también sabemos que cuando suspendamos la cuarentena, la curva va a despegar. Claro. Porque la curva solamente lo que hace es traducir lo que hace la gente. Si la gente se junta mucho, eso proporciona situaciones y oportunidades de transmisión, y eso a los 10 días se va a ver como un aumento en la curva. Entonces, si salimos de la cuarentena, tenemos que salir muy, muy gradualmente, y más que salir de la cuarentena, yo diría, tratemos de seguir en cuarentena y relajar o flexibilizar las partes que son realmente críticas de flexibilizar. Hoy sabemos que la cuarentena genera gran problema económico a mucha gente que no tiene ningún tipo de subsistencia si no es lo que vende o lo que hace. Entonces, tratemos de ver esas personas y permitirle a esas personas tener ese tipo de actividades, siempre y cuando las actividades no impliquen un amontonamiento de más de personas o un acercamiento menor de 1 metro de las personas. Entonces, podemos empezar a pensar en abrir algunos comercios, algunos restaurantes, siempre y cuando esté muy diseminada la gente, o permitir la venta directa o algunas otras actividades que las personas puedan empezar a tener una capacidad económica, pero tenemos que tener en la cabeza que vamos a estar muchos meses con un montón de otras limitaciones que las tenemos que cumplir, porque si no vamos a estar en problemas graves. Y esas limitaciones son mantener a las personas grandes y a las personas con problemas respiratorios o pulmonares dentro de sus casas, que tengan el menor contacto posible. No organizar reuniones grandes, no organizar casamientos de 100 personas, no organizar ningún evento deportivo ni cultural que implique el amontonamiento de personas, y después lo demás lo vamos a tener que ir viendo caso por caso y pensar cuándo empezar a flexibilizar las universidades, los colegios, los otros lugares de reunión, digamos. Pero lo ideal es que la gente se mantenga separada más de 1 metro, 1,5 metros de otras personas. Doctor, te voy a hacer una pregunta que te deben haber hecho ya 500, 600 veces. Lo que pasa es que esto va cambiando todo el tiempo y tiene que ver con la cuestión de los barbijos. De hecho, acá tenemos los diarios italianos en los portales de hoy, y ya, por ejemplo, lo han impuesto en algunos lados como una obligación, en el caso de Lombardía, en el caso de la Toscana, incluso hasta poniendo multas de 400 euros para aquel que no lo use. Pero a su vez sale un vocero del gobierno central diciendo que él va a seguir manteniendo la distancia. O sea, evidentemente sigue habiendo algunas contradicciones en este aspecto, porque bueno, estamos enfrentando, como sabemos, algo que no conocemos. ¿Qué hacemos con el barbijo al final? Bueno, tenemos que saber y definir bien de lo que estamos hablando. Tenemos las máscaras respiratorias, que son las cosas blancas, esas estructuradas que vemos a veces en la tele, y esas usan los médicos, y esas son para filtrar el aire. Y eso es cuando un personal de salud se acerca muy cerca a una persona enferma y esa persona tose, entonces eso filtra el aire y evita que esa persona se infecte. Eso no se hace en el país, es un insumo crítico, hay muy poco, no se puede comprar porque hoy Trump declaró la prioridad de ese recurso y les prohibió a la empresa exportarlo.
Así que no tenemos en el país, hay muy poco, y eso estamos pidiendo al Ministerio que prohíba la venta a público general, porque hay que priorizar el uso en los hospitales de esas máscaras. Eso se llama N95 o FP3 o FPP, digamos, diferentes nombres, pero son esas máscaras duras y rígidas. Entonces eso, que la gente, por favor, ni las compre ni las use, y yo diría que si hay que poner sanciones y multas, que le pongan a la gente que está en la calle con esa máscara multas, porque eso es para los hospitales. Bien. Doctor, Después tener el barbijo común, Sí. que es... El barbijo común es el barbijo quirúrgico, también es para hospitales, pero es para las personas que tienen tos, que tienen fiebre, para las personas enfermas, o para los médicos que, como sabemos ahora, que 24 o 48 horas antes de empezar a tener los síntomas uno puede contagiar. Los que estamos muy expuestos, está bueno que usemos eso en el hospital para no contagiar a otras personas. Claro. Y después están las máscaras faciales, esas de tela, muy divertidas, que hacen toda los diseñadores y que pueden hacer con dibujo. Esas máscaras faciales son muy importantes de usar, pero son para las personas para que no contagien a otros. O sea que el objetivo de esa máscara facial es que si vos no sabés que tenés coronavirus y quizás mañana tengas fiebre y recién te vas a enterar mañana, bueno, que lo uses para cuidar a las otras personas. Si vas a entrar a un lugar donde hay mucha gente, si vas a entrar o digamos, si tenés que ir a visitar a alguien puntualmente a dejarle una comida a tu abuela, bueno, te la podés poner, claro, porque si llegás a estar en el periodo de incubación y mañana empezás con fiebre, ya estás seguro que no estás contagiando. Eso no te protege de las infecciones, digamos, de que alguien te tosa cerca. Por eso tenés que estar a 1,5 metros de distancia. Bien. O sea que si la gente quiere usar esas máscaras de tela, bienvenido, va a ser una buena acción para otra gente, pero no crea que está protegida, porque la única medida clara de protección es estar a 1,5 metros y lavarse bien las manos. Doctor, ¿la cantidad de carga viral tiene que ver con la gravedad del caso? Por ejemplo, ¿es lo mismo que alguien tosa cerca, que alguien me estornude cerca? O, por ejemplo, que un beso, cuando uno se contagia, ¿es lo mismo la cantidad de esa carga viral o hay diferencia? No sabés la persona que te tose o que te besa cuánto virus tiene, pero en las personas que están enfermas, las personas que tienen fiebre y que tienen mucha tos son las que tienen más carga viral. O sea que hoy, desde el punto de vista médico, por eso nosotros seguimos haciéndole el diagnóstico a la gente con fiebre. La mayor cantidad de síntomas es más virus por más tiempo. Entonces esa es la gente que prioritariamente se tienen que hacer los análisis, tienen que quedar internada o en un hotel hasta que deja de eliminar virus. Pero después, para el día a día, la gente que no tiene fiebre y no tiene tos, es muy raro que tenga el virus y no lo sepa todavía. Y si lo tuviera, digamos, porque está por manifestarse mañana recién, no se sabe si realmente tiene un impacto eso en la transmisión o no. Pareciera que la carga viral es bajita y que el riesgo de transmisión es bajo, pero estamos estudiándolo todavía. Omar, no sé si ya tienen fecha para una próxima reunión con el presidente del comité de especialistas que lo asesoran, pero preguntarte, frente a la salida parcial de la cuarentena, ¿qué recomendación tienen ustedes para el transporte público, que va a ser, dentro de lo que se habilita, lo que puede generar una situación de aglomeración de gente? Eso lo discutimos en la última reunión con el mismo presidente y discutimos también las posibles situaciones para ir abriendo gradualmente. Y la idea es que no hay que permitir el aglomeramiento en el transporte. Si el transporte público continúa, debería continuar como hoy, donde vemos que la gente solamente puede circular sentada. Y lo que se está discutiendo es quizás algunas industrias se puedan abrir en otros horarios que antes no se abrían, por ejemplo, más a la noche, trabajar 24 horas y distribuir así un poco más los movimientos de la gente para que la gente no tenga que viajar siempre a las 8 de la mañana y salir siempre a las 6 de la tarde, que son los picos de aglomeración, ¿no? Entonces que vayan así de alguna manera desafando diferentes industrias para que algunas para que algunas abran a las 10, otras a las 12, otras a las 2 de la tarde, para no amontonar los transportes. La verdad que es esa, hay varias otras medidas que se están estudiando, pero lo crítico aquí es que nadie esté cerca de otra persona hasta que no haya más virus circulando
en el país o los casos caigan a números muy bajitos, ¿no? Porque no tenemos prevención farmacológica, ninguna medicación sirve o ha demostrado servir para evitarlo. No tenemos vacuna todavía, aunque ya se están empezando los estudios en humanos, eso va a llevar muchos meses a probarlo. Entonces la única opción que tenemos son las medidas de distanciamiento físico, que son las únicas que sabemos que sí funcionan porque en China han funcionado y no queremos estar 3 meses de cuarentena como estuvieron allí en China, ¿no? Doctor Marzuet, muy clarísimo, muy claro como siempre, y nos estamos viendo, nos estamos encontrando. Muchas gracias.